El chasquido metálico del portón de hierro es el sonido que recordaré para siempre. Eran las 6 de una tarde de viernes, y yo, Carmen Aguilar, a mis 72 años, me encontraba en la acera de la calle Los Fresnos 452, junto a 2 maletas que contenían toda una vida. La nueva cerradura digital de la puerta principal, una mancha negra y brillante en la madera que yo misma elegí, parecía burlarse de mí. Mi hijo Javier fue quien cerró el portón, sin atreverse a mirarme a los ojos, como si la vergüenza fuera un sol demasiado fuerte. Desde la ventana del segundo piso, su esposa, Lucía, observaba con los brazos cruzados, una esfinge de satisfacción mal disimulada. El mundo se detuvo, y yo era el centro de un espectáculo bochornoso que algunos vecinos no dudaron en grabar con sus celulares. «Mamá, las cosas cambiaron», murmuró Javier, sus palabras apenas audibles por encima del zumbido del tráfico. «Esta es la casa de mi familia ahora. Necesitamos nuestro espacio, su familia». La palabra resonó en el aire frío, una piedra lanzada contra un cristal. ¿Desde cuándo yo no formaba parte de esa definición? Mi voz, cuando salió, fue un ancla en medio de su tormenta de excusas, firme, sin un solo temblor que delatara el cataclismo en mi interior. «Tu familia, Javier, siempre me incluyó a mí. Hasta hoy, no había súplica en mi tono, solo la constatación de un hecho, el diagnóstico final de una relación en estado terminal». Él se encogió de hombros, una respuesta infantil para un hombre de 45 años, y se dio la vuelta, dejándome sola con mis maletas y el eco de su traición. Lucía no se movió de la ventana. Su silueta era un recorte oscuro contra la luz cálida de la habitación que yo había decorado. Su victoria era tan palpable que casi podía saborearla en el aire, un gusto amargo a ceniza y metal. Los vecinos, algunos con curiosidad, otros con una piedad que me resultaba más insultante que la crueldad de mi hijo, empezaban a dispersarse. El drama había terminado, las luces del escenario se apagaban y yo era la única actriz que quedaba en la calle. No lloré, las lágrimas son agua, y en ese momento todo mi ser era fuego y hielo, un fuego lento de indignación contenida y un hielo estratégico que ya comenzaba a formarse alrededor de mi corazón, protegiéndolo para lo que vendría después. Apreté mi vieja bolsa de cuero, el único objeto que se sentía verdaderamente mío en ese instante. El cuero gastado bajo mis dedos era un consuelo familiar. Dentro, junto al manojo de llaves ahora inútiles de la casa que construí, mis dedos encontraron un pequeño cartón rectangular, arrugado por los años. Era la tarjeta de visita de Esteban Molina, un gestor inmobiliario, amigo leal de mi difunto esposo. No lo había visto en años, pero sabía que era un hombre de palabra y principios. En medio del despojo, esa pequeña tarjeta era una semilla. No sabían que, al echarme, no me estaban desarmando. Me estaban obligando a buscar en mi arsenal las armas que había olvidado que poseía. El olor a desinfectante y el murmullo constante de los pasillos del Hospital San Rafael volvieron a mí con una claridad abrumadora. Durante 15 años, mi vida fue una sucesión de turnos dobles, de noches de insomnio voluntario y de fines de semana sacrificados. Mientras otros construían vacaciones y recuerdos, yo construía un futuro para Javier. Rechazaba invitaciones, posponía mis propios deseos, y cada billete extra iba a parar a un sobre marrón etiquetado como terreno. Recuerdo la sensación del papel moneda, el peso de esos sobres que sumaron uno a uno los $45,000 necesarios para comprar el pedazo de tierra en Los Fresnos, un sueño que entonces parecía inalcanzable para una enfermera jefa. Luego vino la construcción. Puedo visualizarme en aquel terreno vacío, discutiendo los planos de la casa de 180 metros cuadrados con el arquitecto, sintiendo la tierra bajo mis botas. Los fines de semana no eran de descanso, sino de supervisión. Pagaba a los obreros en efectivo, tachando cada gasto en un cuaderno de contabilidad que guardaba como un tesoro. Cada ladrillo, cada viga, cada saco de cemento fue posible gracias a mi sudor. El costo total, $120,000, no era solo una cifra, era la materialización de mi perseverancia, la suma de miles de pequeñas renuncias. Esa casa no era una propiedad, era una biografía escrita con cemento y sacrificio. Y por supuesto,
la educación de Javier. El día que me mostró su diploma de arquitecto, sentí un orgullo que me llenó el pecho hasta casi ahogarme. Era la culminación de todo. Lo que él no vio fue la escena posterior. Yo, sola en la cocina, firmando el último cheque de $5.000 para liquidar el préstamo estudiantil de $30.000 que había cofirmado para él. Nunca se lo mencioné. Creía que el amor de una madre debía ser silencioso, un andamio invisible que sostiene sin pedir reconocimiento. ¡Qué equivocada estaba! Mi silencio no fue interpretado como generosidad, sino como una invitación a que me dieran por sentada. Las señales de la tormenta que se avecinaba estuvieron ahí todo el tiempo, pero me negué a verlas. Eran microabusos, pequeñas grietas en los cimientos de nuestra relación. «Carmen, esta decoración es tan de antes», decía Lucía con una sonrisa condescendiente. «Cuando tengamos el control, vamos a modernizar todo». La palabra control debería haberme alertado. Javier, por su parte, me apartaba de cualquier conversación financiera. «Mamá, no te preocupes por estos detalles. Son complicados. Yo me encargo». Poco a poco, con la excusa de facilitarme la vida, me despojaron de la gestión de mis propias finanzas, convencida de depositar mi pensión en una cuenta conjunta que él, y solo él, controlaba. El amor incondicional que sentía por mi único hijo me había puesto una venda en los ojos. Me convertí en una invitada en mi propia vida, una figura decorativa a la que se le permitía existir mientras no molestara. La manipulación fue tan gradual, tan envuelta en falsas muestras de cariño, que la acepté como una nueva normalidad. Me convencí de que estaban cuidando de mí, cuando en realidad estaban midiendo el terreno para su conquista. La vulnerabilidad de una madre es un arma peligrosa en manos de un hijo ingrato y una nuera ambiciosa, y ellos habían aprendido a usarla con una precisión letal. Ahora, en la acera, la venda había caído. Veía a Javier no como el niño al que le curaba las rodillas raspadas, sino como un hombre de 45 años, débil de carácter, un títere en manos de su esposa. Su arrogancia se basaba en la creencia de que yo era una anciana ingenua y tecnológicamente incompetente, una reliquia del pasado fácil de descartar. Su gran error no fue subestimar mi amor, sino subestimar mi inteligencia y mi memoria clínica para los detalles. Una enfermera jefa aprende a llevar registros impecables, a documentar todo. Es una habilidad que nunca se pierde. Y Lucía, con sus 42 años, y su obsesión por proyectar una vida de lujo en las redes sociales, era aún más transparente. Para ella, yo era simplemente un obstáculo, un mueble viejo que desentonaba con la casa de revista que quería crear para impresionar a sus amigas. Su desprecio era más honesto que la falsa piedad de Javier. Ella era el cerebro, la estratega de mi expulsión. Su debilidad era la misma que su fortaleza, una ambición tan desmedida que la hacía descuidada, ruidosa en sus deseos. Creía que el mundo entero era su audiencia, sin pensar que yo también podía estar escuchando. En mi mente comencé a hacer un inventario de mis recursos. El primero era Esteban Molina. A sus 65 años, era un hombre forjado en la vieja escuela, donde la lealtad y el honor no eran conceptos abstractos. Amigo de mi difunto esposo, conocía la historia de esa casa desde su concepción. Su tarjeta de visita en mi bolso no era una simple casualidad. Era el destino ofreciéndome un aliado astuto y versado en las leyes que Javier y Lucía creían poder torcer a su antojo. La primera llamada que haría no sería a un familiar para pedir consuelo, sino a Esteban para solicitar una consulta. Luego estaba Teresa Núñez, mi vecina de 70 años. Durante 3 décadas, nuestros jardines habían compartido una cerca y nuestras vidas una discreta amistad. Ella había sido testigo de mi humillación en la acera. No era solo una fuente de apoyo moral, era una atalaya. Desde su ventana podía ver cada movimiento, cada visita, cada cambio en la dinámica de la casa de al lado. En una guerra de Minio-Ziezman, información, Teresa sería mis ojos y oídos en territorio enemigo, una aliada invaluable cuya lealtad estaba fuera de toda duda. Finalmente pensaba en Leo, mi nieto de 16 años, un buen chico, atrapado en la telaraña de la ambición de sus padres. Lo amaba, y sabía que él me amaba a mí.
A diferencia de Javier y Lucía, Leo poseía una brújula moral. Aunque desaprobaba las acciones de sus padres, el miedo y la lealtad filial lo mantenían en silencio. Sin embargo, intuía que su conciencia no lo dejaría en paz. Él podría ser una fuente interna de información, una pieza clave que ellos jamás anticiparían que yo pudiera mover en el tablero. Mi plan comenzaba a tener rostros, nombres y funciones. La noche que pasé en el sofá de Teresa fue larga. El peso de la humillación era físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo del dolor, una nueva estructura se estaba solidificando. La resolución. Ellos habían jugado la primera carta, la del ataque doméstico, dejándome sin hogar. Pero un juego no se decide en la primera mano. Yo era metódica, paciente. Había pasado mi vida cuidando a otros. Ahora era el momento de aplicar esa misma disciplina y cuidado a mi propia defensa. La estrategia no sería emocional, sino clínica, fría, precisa y devastadora. A la mañana siguiente el segundo golpe llegó, tal como lo había anticipado. Intenté comprar un café y un panecillo en una pequeña panadería, un pequeño acto de normalidad en un mundo que se había vuelto del revés. La joven detrás del mostrador pasó mi tarjeta de débito 2 veces. Lo siento, señora, pero su tarjeta es rechazada. El golpe fue sordo y humillante. Mi pensión, mis $200 mensuales, depositados en esa cuenta conjunta. Javier había cortado mi único sustento financiero. Querían ahogarme económicamente, dejarme sin recursos para luchar. Fue un movimiento cruel, pero también un error táctico que me dio más urgencia. La llamada de Teresa llegó al mediodía. Su voz era un susurro indignado. «Carmen, tienes que saberlo. Acaban de poner un cartel en tu jardín. El chasquido metálico del portón de hierro es el sonido que recordaré para siempre, el punto final de una vida y el comienzo de una guerra silenciosa». Eran las 6 de una tarde de viernes, y yo, Carmen Aguilar, a mis 72 años, me encontraba en la acera de la calle Los Fresnos 452, junto a 2 maletas que contenían todo lo que me permitieron llevar. La nueva cerradura digital de la puerta principal, una mancha negra y brillante, en la madera de roble que yo misma elegí hace una década, parecía una herida abierta, una burla tecnológica a mi historia. Mi hijo Javier fue quien accionó el cierre, sin atreverse a mirarme a los ojos, como si la vergüenza fuera un sol demasiado fuerte que le quemaba la cara. El mundo se detuvo, y yo era el centro de un espectáculo bochornoso que algunos vecinos no dudaron en grabar con sus celulares. «Mamá, las cosas cambiaron», murmuró Javier, sus palabras apenas un hilo de voz por encima del zumbido del tráfico y el canto de los pájaros al atardecer. «Esta es la casa de mi familia ahora. Necesitamos nuestro espacio». Su familia. La palabra resonó en el aire frío de la tarde, una piedra lanzada contra el cristal de mi corazón. ¿Desde cuándo yo no formaba parte de esa definición? ¿En qué momento me convertí en un obstáculo para su espacio? Mi voz, cuando finalmente salió, fue un ancla en medio de su tormenta de excusas, firme, sin un solo temblor que delatara el cataclismo que se desataba en mi interior. Quería que mi dignidad fuera lo último que recordara de esta conversación. «Tu familia, Javier, siempre me incluyó a mí. Hasta hoy», respondí, mirándolo directamente, obligándolo a sostener mi mirada por una fracción de segundo. No había súplica en mi tono, solo la constatación de un hecho, el diagnóstico final de una relación en estado terminal. Él se encogió de hombros, una respuesta infantil para un hombre de 45 años, y se dio la vuelta sin decir una palabra más, dejándome sola con mis maletas y el eco ensordecedor de su traición. El portón cerrado era más que una barrera física, era la lápida de todo el amor y sacrificio que le había entregado. Él no solo me estaba echando de una casa, me estaba borrando de su vida. Desde la ventana del segundo piso, su esposa, Lucía, observaba la escena con los brazos cruzados, una esfinge de satisfacción mal disimulada. Su silueta era un recorte oscuro contra la luz cálida de la habitación, que yo había decorado con tanto esmero, eligiendo cada cortina, cada color de pared. Su victoria era tan palpable que casi podía saborearla en el aire, un gusto amargo a ceniza y metal. No hizo el más mínimo gesto de compasión o siquiera de pudor. Para ella,
Yo era simplemente un mueble viejo que finalmente había sido sacado a la basura, despejando el camino para su visión de una vida perfecta y moderna. Su frialdad era, en cierto modo, más honesta que la cobardía de mi hijo. Los vecinos, algunos con una curiosidad morbosa, otros con una piedad que me resultaba más insultante que la crueldad de mi propia familia, empezaban a dispersarse. El drama había terminado. Las luces del escenario callejero se apagaban y yo era la única actriz que quedaba en la acera. No lloré. Las lágrimas son para el dolor, y en ese momento lo que sentía era algo más profundo y afilado, una indignación glacial. Era un fuego lento que comenzaba a arder en mis entrañas, pero envuelto en una capa de hielo estratégico que ya se formaba alrededor de mi corazón, protegiéndolo, preparándolo para lo que vendría después. No iban a verme derrumbarme. No les daría esa satisfacción. Apreté con fuerza mi vieja bolsa de cuero, el único objeto que se sentía verdaderamente mío en ese instante. El cuero gastado bajo mis dedos, con sus grietas y su suavidad familiar, era un consuelo tangible. Dentro, junto al manojo de llaves ahora inútiles de la casa que construí con 15 años de turnos dobles, mis dedos encontraron un pequeño cartón rectangular, arrugado por el tiempo. Era la tarjeta de visita de Esteban Molina, un gestor inmobiliario, amigo leal de mi difunto esposo. No lo había visto en años, pero recordaba su apretón de manos firme y su mirada directa. Sabía que era un hombre de palabra, un hombre de principios. En medio del despojo y la humillación, esa pequeña tarjeta era una semilla. Javier y Lucía no lo sabían, pero al echarme de esa manera, no me estaban desarmando. Me estaban obligando a buscar en mi arsenal las armas que había olvidado que poseía. Creían que estaban descartando a una anciana indefensa y tecnológicamente incompetente. Su gran error no fue subestimar mi amor, sino subestimar mi memoria clínica para los detalles y mi capacidad para la estrategia. Una enfermera jefa aprende a llevar registros impecables, a documentar todo. ¿Realmente pensaron que no guardaría el único documento que importaba? La partida apenas comenzaba. El olor a desinfectante y el murmullo constante de los pasillos del Hospital San Rafael volvieron a mí con una claridad abrumadora, como si el tiempo no hubiera pasado. Durante 15 largos años, entre 1995 y 2010, mi vida fue una sucesión de turnos dobles, de noches de insomnio voluntario y de fines de semana sacrificados bajo las luces fluorescentes. Mientras otros padres construían castillos de arena en la playa con sus hijos, yo construía un futuro para Javier, un ladrillo a la vez, con cada hora extra que trabajaba. Rechazaba invitaciones a cenas, posponía mis propios chequeos médicos y cada billete extra, cada bono por festivo trabajado, iba a parar a un sobre de papel manila etiquetado con una caligrafía firme. Terreno. Recuerdo la sensación del papel moneda, el peso de esos sobres que sumaron, uno a uno, los $45,000 necesarios para comprar aquel pedazo de tierra en Los Fresnos. Un sueño que entonces parecía inalcanzable para una enfermera jefa. Aquellos años se desdibujan en un recuerdo de uniformes blancos y el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Mis manos, que aprendieron a ser firmes para poner una vía intravenosa, temblaban de agotamiento al final de cada jornada de 16 horas. Mis amigas me decían que estaba loca, que la vida era para vivirla, no para ahorrarla. Pero yo tenía un propósito más grande que una cena en un restaurante de moda o unas vacaciones en el Caribe. Visualizaba un jardín donde mi futuro nieto aprendería a caminar, un porche donde leería en las tardes de domingo. Cada sacrificio era una inversión en esa imagen. No compraba ropa nueva, remendaba mis zapatos y comía en la cafetería del hospital para no gastar. Era una vida austera, pero no me sentía pobre. Me sentía rica en determinación. El futuro de Javier era mi única y verdadera opulencia. Luego vino la construcción, el siguiente capítulo de mi devoción. Puedo visualizarme perfectamente en aquel terreno vacío, en 2011, discutiendo los planos de la casa de 180 metros cuadrados con el arquitecto, sintiendo la tierra fértil bajo mis botas de trabajo. Los fines de semana no eran de descanso, sino de supervisión activa.
Me convertí en una experta en la calidad del hormigón y en los tiempos de secado del estuco. Pagaba a los obreros en efectivo cada sábado, tachando meticulosamente cada gasto en un cuaderno de contabilidad de tapa dura que guardaba como un tesoro. Cada ladrillo, cada viga de acero, cada saco de cemento fue posible gracias a mi sudor y a una planificación financiera que habría hecho sentir orgulloso a cualquier contador. Esa casa no fue un regalo ni una herencia, fue una biografía escrita con cemento y sacrificio. El costo total, unos $120,000, no era solo una cifra en un libro de cuentas, era la materialización de mi perseverancia, la suma de miles de pequeñas renuncias diarias. Recuerdo haber negociado personalmente con el proveedor de los pisos de madera para conseguir un descuento y haber aprendido a instalar yo misma las baldosas de la cocina para ahorrar en mano de obra. Javier, ya un joven estudiante de arquitectura, a veces me acompañaba, aunque más como un espectador curioso que como un participante activo. Él veía una obra, un proyecto. Yo veía el santuario de nuestra familia, el ancla que nos mantendría unidos, el lugar donde él, a su vez, criaría a sus propios hijos. Qué ilusa fui al pensar que los cimientos de concreto podían garantizar la solidez de los lazos familiares. Y, por supuesto, el pilar final de mi proyecto de vida, la educación de Javier. El día que me mostró su diploma de arquitecto en 2018, sentí un orgullo tan inmenso que me llenó el pecho hasta casi ahogarme. Era la culminación de todo, la pieza que completaba el rompecabezas. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el papel del título contra mi mejilla. Él sonreía para las fotos, feliz y aliviado. Lo que él nunca vio fue la escena posterior. Esa misma noche, yo, sentada sola en la cocina de la casa que construí, firmando con mi pluma de siempre el último cheque de $5,000 para liquidar por completo el préstamo estudiantil de $30,000 que había cofirmado para él 5 años antes. Nunca se lo mencioné. No quería que sintiera una deuda, que mi apoyo fuera una carga. Creía que el amor de una madre debía ser silencioso, un andamio invisible que sostiene la estructura sin pedir reconocimiento ni aplausos. ¡Qué equivocada estaba! Mi silencio no fue interpretado como un acto de generosidad incondicional, sino como una invitación a que me dieran por sentada, como si mi apoyo fuera un recurso natural, inagotable y sin costo. Les di un hogar sin deudas y un futuro sin cargas financieras, y en su mente, eso se transformó en un derecho adquirido, no en un regalo invaluable. Mi discreción se convirtió en la herramienta que usaron para borrar mi contribución de la historia. Las señales de la tormenta que se avecinaba estuvieron ahí todo el tiempo, pero me negué a verlas, cegada por un amor que se negaba a aceptar la realidad. Eran microabusos, pequeñas grietas en los cimientos de nuestra relación. «Carmen, esta decoración es tan de antes», decía Lucía con una sonrisa condescendiente mientras señalaba los muebles que yo había elegido con tanto cariño. «Cuando tengamos el control total, vamos a modernizar todo». La palabra control debería haberme alertado como una sirena de ambulancia, pero la ignoré, atribuyéndola a la impaciencia de la juventud y a su deseo de dejar su propia huella en el hogar. Javier, por su parte, me apartaba sistemáticamente de cualquier conversación financiera con una falsa amabilidad. «Mamá, no te preocupes por estos detalles, son complicados. Yo me encargo de todo para que no te estreses». Poco a poco, con la excusa de facilitarme la vida en mi jubilación, me despojaron de la gestión de mis propias finanzas. Me convencieron de depositar mi pensión en una cuenta conjunta que él, y solo él, controlaba a través de la banca en línea. Me convertí en una invitada en mi propia vida, una figura decorativa a la que se le permitía existir mientras no molestara, mientras no cuestionara las decisiones que se tomaban a mis espaldas sobre mi propio dinero y mi propia casa. La manipulación fue tan gradual, tan envuelta en falsas muestras de cariño y preocupación, que la acepté como una nueva y extraña normalidad. Me convencí a mí misma de que estaban cuidando de mí, cuando en realidad estaban midiendo el terreno para su conquista final. La vulnerabilidad de una madre es un arma peligrosa en manos de un hijo ingrato y una nuera ambiciosa, y ellos
mi propia sangre. Habían aprendido a usarla con una precisión quirúrgica, cortando mis lazos con la autonomía y el control, preparándome para el descarte final. No se dieron cuenta de que una enfermera jefa nunca olvida dónde se guardan los expedientes importantes. El lunes por la mañana, el aire dentro de la bóveda del Banco Nacional era gélido y olía a metal y a tiempo encapsulado. Acompañada por un funcionario de rostro impasible, introduje mi pequeña llave de latón en la cerradura, girándola al unísono con la suya. El sonido del metal al ceder fue un eco del portón cerrándose en mi cara, pero esta vez abría una puerta en lugar de cerrarla. La caja de seguridad, un rectángulo de acero de 30 por 50 centímetros, se deslizó hacia mí con un suave silbido. Dentro, sobre una cama de terciopelo rojo descolorido, descansaban los vestigios de mi vida organizada, el testamento de mi esposo, algunas joyas de mi madre y una carpeta de cartón grueso atada con una cinta. Mis manos no temblaron. Estaba allí con una misión, no con nostalgia. Saqué la carpeta y la llevé a la pequeña sala de consulta privada. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido de la ventilación. Desaté la cinta con cuidado, como si estuviera desarmando un artefacto delicado. Dentro, doblado en 4, estaba el documento que mi memoria había protegido con celo. La escritura original de la propiedad, expedida el 17 de mayo de 2011. Al desdoblarla, el papel amarillento crujió suavemente. Mis ojos buscaron la línea crucial, y allí estaba, en una tipografía clara y oficial. Propietaria única, Carmen Aguilar. No había copropietarios, ni cláusulas de cesión, ni nombres adicionales. Solo el mío. Era la prueba fundamental, la piedra angular de mi reclamo. El papel es paciente. No olvida quién es el dueño. Sostuve ese documento y sentí el peso de la verdad en mis manos, con una copia autenticada de la escritura en mi bolso. Me dirigí al café La Parroquia para mi encuentro con Esteban Molina. Lo encontré sentado en una mesa junto a la ventana, exactamente como lo recordaba. Traje impecable y una mirada que parecía ver a través de las excusas. Le conté todo, sin adornos ni lágrimas, exponiendo los hechos con la precisión de un informe clínico. Él escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide sobre la mesa. Cuando terminé, asintió lentamente. ¿Solo la escritura, Carmen?, preguntó. Y entonces, como un relámpago, otra pieza del rompecabezas se encajó en mi mente. Un recuerdo de hace 5 años, una precaución que tomé por un vago presentimiento. No, Esteban, hay algo más, algo que les hice firmar. Esa tarde, en el pequeño apartamento que Teresa me había ayudado a alquilar temporalmente, abrí una de las cajas que había empacado a toda prisa. Entre álbumes de fotos y ropa de invierno, encontré una carpeta de plástico azul, etiquetada como «Documentos importantes». Mi corazón latió un poco más, rápido. Hojeé los papeles, pólizas de seguro vencidas, garantías de electrodomésticos, y allí, al fondo, 2 hojas grapadas. Era el contrato de comodato, fechado el 3 de junio de 5 años atrás. Lo había redactado un abogado conocido, un favor que le pedí discretamente. El documento cedía a Javier y Lucía el uso gratuito de la casa, especificando claramente que la propiedad seguía siendo mía. Lo había hecho para protegerlos de posibles acreedores de sus proyectos fallidos, pero ahora me protegería a mí de ellos. Le envié una foto del documento a Esteban. Su llamada entró menos de 1 minuto después. Su voz, normalmente tan calmada, tenía un filo de emoción, la de un estratega que acaba de recibir un arma inesperada y poderosa. «Carmen, esto es oro puro. ¿Ves la cláusula 4? La busqué. Hablaba de la revocación del acuerdo. El comodante», leí en voz alta, «podrá solicitar la restitución del inmueble en cualquier momento, mediante notificación fehaciente con un preaviso de 1930 días. Esteban rió al otro lado de la línea, un sonido seco y victorioso. «No solo es tu casa, Carmen. Legalmente, ellos son ocupantes con permiso revocable. Les prestaste un techo, no se los regalaste, y el plazo para devolverlo está a punto de comenzar». Mi siguiente paso fue volver al banco, esta vez para armar el arsenal financiero. Solicité los extractos de mi cuenta personal de los años 2010 a 2012, el período exacto de la construcción de la casa.
La empleada me miró con una mezcla de curiosidad y lástima, probablemente asumiendo que era una anciana con problemas de memoria. Esperé pacientemente mientras la impresora industrial del banco zumbaba y escupía hoja tras hoja. Eran 24 meses de historia financiera, un testimonio en blanco y negro de mi sacrificio. La cámara imaginaria de mi mente hizo un primer plano en las transferencias electrónicas, una tras otra, a Constructora del Sol y Materiales Robledo, sumando un total que superaba los $120.000. Cada línea era un ladrillo, cada cifra una viga. Con el fajo de papeles en mi regazo, sentí una fría satisfacción. Javier podría argumentar que había contribuido con su trabajo de arquitecto. Lucía podría inventar historias sobre inversiones conjuntas. Pero aquí estaba la prueba irrefutable. Los números no mienten, aunque las personas sí lo hagan. Podía trazar una línea directa desde mi salario de enfermera, depositado mes a mes, hasta cada saco de cemento y cada metro de cableado de esa casa. Su narrativa de ser los dueños y benefactores se derrumbaría ante esta montaña de evidencia contable. No era solo mi palabra contra la suya, era mi historial bancario documentado contra sus mentiras. La verdad no siempre es emocional. A veces es simplemente una suma matemática. La tercera prueba, la más devastadora, no la busqué yo. Vino a mí a través del eslabón más débil y a la vez más fuerte de su cadena. Mi nieto, Leo, me llamó el jueves por la noche. Su voz un susurro cargado de culpa y angustia. «Abuela, ¿podemos vernos? Hay algo que tienes que escuchar». Nos encontramos en un parque cercano, bajo la luz anaranjada de una farola. Tenía los ojos enrojecidos. Sin decir mucho, sacó su teléfono y me tendió un auricular. Mi mamá le dejó este mensaje de voz a su amiga. Se equivocó y me lo envió a mí por error. Lo guardé. Su mano temblaba mientras le daba al play. La voz de Lucía llenó mi oído, melosa y triunfante. Un veneno dulce. «Y finalmente lo logramos, amiga. La vieja por fin está fuera. Ahora solo es cuestión de tiempo para que la declaremos incompetente, se vaya a un asilo y podamos vender esta casa por los $500.000 que vale». Javier ya está completamente convencido. Fue más fácil de lo que pensé. El aire se me heló en los pulmones. No era solo la codicia, era la crueldad calculada. El plan para despojarme no solo de mi casa, sino de mi autonomía y mi dignidad. La ambición tiene una voz muy clara, y la de mi nuera era ensordecedora. Miré a Leo, que tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento, abuela. No sabía qué hacer». «Hiciste lo correcto, mi niño. Lo más valiente que podías hacer», le aseguré, abrazándolo con fuerza. Me transfirió el archivo de audio. De vuelta en mi apartamento lo guardé en una pequeña memoria USB que colgaba de mi llavero. Esa grabación era diferente a los documentos. La escritura y los extractos apelaban a la ley, a la lógica, pero el audio era un misil directo al corazón de su credibilidad. Exponía su verdadera motivación, despojándolos de cualquier máscara de víctimas o hijos preocupados. Era la prueba de su premeditación, la evidencia de su carácter. Ahora tenía las armas legales, las financieras y, finalmente, el arma moral. El tablero de ajedrez estaba listo. Con todas las piezas en mi poder, sentí una calma extraña, la serenidad que precede a una tormenta perfectamente planificada. Tenía la escritura que probaba mi propiedad, el contrato de comodato que definía su estatus de inquilinos precarios, los extractos bancarios que documentaban mi inversión exclusiva y la grabación que revelaba su malicia. Cada prueba era un pilar que sostenía mi estrategia, cada documento un clavo en el ataúd de sus mentiras. Ellos habían jugado su única carta con brutalidad y prisa, creyendo que la partida había terminado. No sabían que yo, en silencio, había estado reuniendo una mano ganadora. La humillación que me hicieron pasar en la acera no sería el final de la historia, sería el prólogo de la suya. El lunes, a las 9 en punto de la mañana, el aroma a café recién molido del café La Parroquia era el único testigo de nuestra conspiración. Esteban Molina y yo nos sentamos en una mesa apartada, las 4 pruebas dispuestas entre nosotros como piezas en un tablero de ajedrez. La escritura original, amarillenta y solemne.
el contrato de comodato, con su letra pequeña y letal, el fajo de extractos bancarios, una crónica de mi sacrificio, y la pequeña memoria USB, un troyano digital. Esteban, con su calma de veterano, delineó el plan. No actuaríamos con la furia de los traicionados, sino con la precisión de un cirujano. Cada paso sería legal, documentado e irrefutable. El objetivo no era solo recuperar la casa, sino desmantelar su narrativa de mentiras, pieza por pieza, en un escenario de su propia elección. Mi primera acción fue solitaria y silenciosa. A las 11 de la mañana, entré en la sucursal del Banco Nacional, la misma donde había abierto mi primera cuenta de ahorros 40 años atrás. El mármol frío y el silencio reverencial del lugar contrastaban con la tormenta de mi determinación. Me acerqué a la caja y, con una voz que no delataba emoción alguna, solicité retirar el saldo completo de mi cuenta de ahorros personal. $15.800. El cajero me miró con una leve sorpresa, pero procedió sin preguntas. Mientras contaba los billetes, sentí que recuperaba algo más que dinero. Era mi autonomía, mi capacidad para financiar mi propia defensa, mi independencia. Salí de allí, con el dinero guardado y una sensación de poder que no había sentido en años. La guerra requería recursos, y yo acababa de asegurar mi primer bastión. Aún en el banco, me dirigí al área de atención al cliente para solicitar los extractos de los años 2010 a 2012. La empleada, una joven que podría haber sido mi nieta, me observó con una mezcla de paciencia y condescendencia mientras buscaba en el sistema. El zumbido de la impresora industrial fue la banda sonora de mi reivindicación. Hoja tras hoja, la máquina escupía la prueba de mi inversión, el rastro de papel que conectaba directamente mi sueldo de enfermera con los cimientos de la casa de la calle Los Fresnos. Sostuve el grueso fajo de papeles en mis manos. Pesaba, no solo por la tinta y la celulosa, sino por los años de trabajo que representaba. Cada línea era un argumento, cada cifra un testigo silencioso. Los números no mienten, y los míos estaban a punto de gritar la verdad. De vuelta en la austera pero impecable oficina de Esteban, él se dedicó a redactar el arma que dispararía el primer tiro. El documento era una notificación extrajudicial, conocida como burofax, un instrumento legal que deja constancia fehaciente de su entrega y contenido. Observé cómo sus dedos tecleaban con una eficiencia implacable, transformando nuestra estrategia en un lenguaje jurídico blindado. Citaba el contrato de comodato, invocaba la cláusula cuarta y establecía, sin ambigüedades, la revocación del permiso de uso. Les concedía un plazo de 30 días naturales para la desocupación voluntaria del inmueble. Era una declaración de guerra formal, envuelta en la seda de la ley. No había ira en sus palabras, solo el peso ineludible de las consecuencias. La mecha estaba a punto de encenderse. El martes a las 10 de la mañana, Esteban presionó el botón de enviar en el sistema de correos certificado. El burofax estaba en camino. Me imaginé el sobre oficial viajando por la ciudad, un misil de papel dirigido al corazón de su arrogancia. Llegaría al día siguiente, una sorpresa desagradable en medio de su celebración por haberme despojado de todo. No sentí alegría, sino una fría y sombría satisfacción. Habían iniciado este conflicto con un acto de fuerza bruta y pública. Yo respondía con un movimiento silencioso, legal y preciso. Ellos recibirían el sobre mañana. La cuenta regresiva había comenzado, y el tic-tac del reloj resonaría mucho más fuerte en sus oídos que en los míos, porque ellos tenían mucho más que perder. Mi siguiente movimiento fue el miércoles, a las 3 de la tarde. Entré en mi agencia bancaria con un propósito claro. Me reuní con el gerente, un hombre al que conocía de vista desde hacía años. Con la calma de quien pide un simple cambio de dirección, le presenté mi identificación y la documentación de la cuenta conjunta. Quisiera, dije con voz firme, remover a Javier Aguilar como usuario autorizado de esta cuenta y redirigir el depósito automático de mi pensión a una nueva cuenta, individual a mi nombre. El gerente asintió, revisó los documentos y procedió. En menos de 15 minutos, el cordón umbilical financiero que me ataba a mi hijo fue cortado.
Sus tarjetas de crédito adicionales serían canceladas. Su acceso a mis $2.800 mensuales se había evaporado. Los habían usado como un arma contra mí. Ahora simplemente ya no existían para ellos. La confirmación de que mi primer misil había impactado llegó el miércoles por la noche, a través de una llamada de Teresa. Su voz era un susurro excitado. «Carmen, no vas a creerlo. El cartero certificado vino hoy». Lucía firmó la recepción. Unos minutos después escuché gritos. Gritos de verdad. Luego Javier salió furioso. Se subió al auto y se fue dando un portazo que hizo temblar mis ventanas. Cerré los ojos, visualizando la escena. La incredulidad inicial, seguida de la rabia al darse cuenta de que la vieja no era tan indefensa como creían. Su castillo de naipes, construido sobre la base de mi supuesta debilidad, había sentido la primera sacudida. La soberbia es un mal consejero, y ellos estaban a punto de recibir una lección magistral sobre sus peligros. Esa noche, sentada en el pequeño balcón del apartamento temporal, contemplé las luces de la ciudad. El aire era fresco y olía a la promesa de lluvia. No me sentía victoriosa, sino extrañamente serena. Había pasado los últimos años sintiéndome invisible, una pieza de mobiliario en mi propia casa, una voz que se apagaba gradualmente. Ahora, cada acción que tomaba, cada documento que presentaba, era un acto de reafirmación. No se trataba de una venganza visceral, sino de una restauración del orden natural de las cosas. Yo había construido esa casa con mis manos y mi vida. Ellos la habían ocupado con su ingratitud. El universo, con mi ayuda, simplemente estaba reequilibrando la balanza. La justicia, como la construcción, es un proceso metódico. La respuesta de Lucía no se hizo esperar, y fue tan predecible como patética. El jueves, por la mañana, Teresa me envió una captura de pantalla de su última publicación en Instagram. Era una foto de ella y Javier, sonriendo falsamente en el jardín de mi casa, con un filtro que hacía que todo pareciera bañado en oro. La leyenda era una obra maestra de la manipulación pasiva-agresiva. A veces, por amor, hay que tomar las decisiones más difíciles por el bienestar de nuestros mayores, pensando siempre en lo mejor para ellos, aunque no lo entiendan ahora. Los comentarios de sus amigas eran un coro de alabanzas a su supuesta nobleza. La ira, fría y afilada, me recorrió. No solo querían mi casa y mi dinero, querían robarme mi reputación, pintarme como una anciana senil. El viernes por la tarde, la llamada que cambiaría el curso de mi estrategia llegó. Era Teresa de nuevo, su voz vibrando con indignación. «Carmen, tienes que saberlo. Están poniendo luces en el jardín. Han contratado un servicio de catering. Javier le dijo a mi esposo que van a dar una gran fiesta de inauguración mañana por la noche para celebrar su nueva casa, con todos sus amigos importantes». Hice una pausa, asimilando la información. La arrogancia, la desfachatez, y entonces una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Me estaban entregando en bandeja de plata el escenario perfecto, la audiencia ideal para mi acto final. Su fiesta de celebración se convertiría en su humillación pública. La segunda fase empezaba. Inmediatamente llamé a Esteban. «Tenemos un escenario», le dije, mi voz vibrando con una nueva energía. Nos reunimos esa misma tarde. Sobre la mesa de su despacho, organizamos nuestro arsenal para la batalla final. Hicimos 3 copias notariadas de cada documento clave: la escritura, el contrato de comodato y una selección de los extractos bancarios más contundentes. Esteban los colocó en una elegante carpeta de cuero con el logo de su firma. La memoria USB con la grabación de la voz de Lucía fue probada en un pequeño altavoz Bluetooth que yo había comprado esa misma mañana. Repasamos el orden de las revelaciones, como actores ensayando una obra. Cada prueba sería presentada en un crescendo dramático, diseñado para desmantelar sus defensas una por una, sin dejarles escapatoria. Luego, hice una de las llamadas más difíciles. Marqué el número de Leo. Su voz sonó aliviada al escucharme. Le hablé con calma, sin presionarlo. «Leo, cariño, voy a ir a la fiesta de tus padres mañana. No te pido que te pongas de mi lado. Solo te pido que, cuando yo haga una pequeña señal, conectes mi teléfono a ese altavoz que te gusta usar y presiones play
en el archivo que te enviaré. Hubo un silencio en la línea, y luego su respuesta, apenas un susurro. Lo haré, abuela. No le pedía que traicionara a sus padres, sino que permitiera que la verdad de su madre saliera a la luz. Era un riesgo, pero confiaba en su brújula moral. Él sería el catalizador silencioso en medio de la tormenta. La noche antes de la fiesta, una calma profunda se apoderó de mí. Mientras preparaba una cena sencilla, mis movimientos eran deliberados y tranquilos. Era la calma del general que ha revisado sus mapas, posicionado sus tropas y anticipado cada movimiento del enemigo. No había miedo ni duda, solo la certeza de que el camino que había elegido era el correcto. No estaba luchando por ladrillos y cemento, sino por la verdad de mi vida, por cada turno doble, por cada sacrificio silencioso. Iba a reclamar mi historia. Javier y Lucía habían escrito un capítulo vergonzoso, pero yo, Carmen Aguilar, iba a escribir el epílogo. Y sería definitivo. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a ponerse, me preparé para la noche. Elegí un vestido de lino azul oscuro, elegante y sobrio, y mis zapatos más cómodos. Me miré en el espejo del pequeño baño del apartamento. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima desamparada que habían dejado en la acera hacía 8 días. Sus ojos brillaban con una determinación de acero. Ya no. Era una anciana expulsada. Era la dueña de la casa, la matriarca, que regresaba para poner orden. Ajusté mi collar de perlas, el último regalo de mi esposo, y tomé mi bolso. La bomba de tiempo estaba activada. Solo faltaba elegir el momento exacto para que la explosión fuera máxima. La llamada de Javier llegó el jueves por la tarde, justo como Esteban había predicho. Su voz no era la del hijo preocupado, sino la de un rey cuyo trono se tambalea. El tono era una mezcla de incredulidad y furia, contenida, el bufido de un animal acorralado. ¿Qué es esta estupidez de burofax, mamá? ¿Y por qué demonios cancelaste mis tarjetas? Lucía y yo te hemos estado cuidando. Su indignación era tan genuina que resultaba casi cómica. Él realmente creía en su propia mentira. No respondí a sus acusaciones. Dejé que su ira se estrellara contra mi silencio. Y cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé con una calma que sabía que lo desarmaría. Necesitamos hablar, Javier. Mañana, a las 10, en el Fionosios. Café del Sol. Ven solo. Y colgué antes de que pudiera protestar. Por primera vez en años, yo dictaba los términos. El Café del Sol era un lugar anónimo y neutral, elegido precisamente por esa razón. No tenía recuerdos para nosotros, ni buenos ni malos. El aroma a granos de café tostado y pastelería recién horneada flotaba en el aire, una normalidad casi insultante dadas las circunstancias. Me senté en una pequeña mesa de mármol junto a un ventanal que daba a la calle, observando el ir y venir de la gente, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos a la guerra silenciosa que estaba a punto de librarse sobre esa superficie fría. Pedí un té de manzanilla, mis manos envueltas alrededor de la taza caliente, absorbiendo su calor. No sentía nervios, sino una extraña lucidez, la misma que sentía antes de una intervención quirúrgica complicada. Era una profesional preparándose para hacer su trabajo, y mi trabajo ahora era la justicia. Javier llegó 10 minutos tarde, un pequeño acto de poder que ya no tenía efecto en mí. Su lenguaje corporal era un libro abierto, la barbilla en alto para proyectar una autoridad que ya no sentía, los hombros tensos por la incertidumbre. Lucía no estaba con él, tal como yo había exigido. Era una pequeña victoria, la confirmación de que su alianza no era tan sólida como creían. Se sentó frente a mí sin saludar, su rostro una máscara de resentimiento. «Espero que tengas una buena explicación para todo este circo, mamá», espetó, su voz baja y amenazante. Lo observé en silencio por un momento, notando las finas líneas de estrés alrededor de sus ojos. El niño que había criado había desaparecido, reemplazado por este extraño enfadado y temeroso. No respondí a su provocación. En lugar de eso, abrí mi bolso y saqué una carpeta delgada. De ella extraje una única hoja de papel y la deslicé suavemente sobre la mesa de mármol hasta que quedó justo frente a él. Era una copia simple del contrato de comodato que ambos habían firmado 5 años atrás. Con mi dedo índice señalé la cláusula 4ª, la que hablaba de la revocación. «Esto no es un circo, Javier.
Es la consecuencia de tus actos, dije, mi voz tan nivelada como la superficie de la mesa. Este documento, que tú y tu esposa firmaron voluntariamente, establece que son ocupantes de mi casa con un permiso revocable. Y yo lo he revocado. Tienen 29 días restantes para desalojar. Mi tono no era emocional, sino informativo, como el de una enfermera leyendo un diagnóstico. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad. Se rió, un sonido seco y sin alegría. ¿Un contrato? ¿De verdad? Mamá, esa casa es mía tanto como tuya. Yo la diseñé. Invertí mi tiempo, mi trabajo. Empezó a levantar la voz, atrayendo la mirada curiosa de la pareja en la mesa de al lado. Intentaba recurrir al viejo truco de la manipulación emocional, pintándome como una madre ingrata y senil, que no reconocía sus sacrificios. Era la misma narrativa que le había funcionado durante años, la misma que usaba para justificar su control sobre mi vida y mis finanzas. Pero las viejas tácticas ya no funcionaban. El terreno de juego había cambiado, y él aún no se había dado cuenta de que ya no estaba jugando en casa. Con la misma calma deliberada, saqué una segunda hoja de la carpeta. Era un resumen simplificado de los extractos bancarios de 2011, con las transferencias más importantes resaltadas en amarillo. La deslicé junto al contrato. Tu diseño fue tu regalo de graduación, Javier. Un regalo que yo pagué con la liquidación de tu préstamo estudiantil de $30,000, repliqué, mi voz aún un susurro controlado. Pero la casa, cada ladrillo y cada viga, la pagué yo. Aquí tienes la transferencia de $12,500 del 4 de marzo de 2011 a la constructora. Recuerdo esa semana perfectamente, porque pospuse una cita dental importante para asegurarme de que el pago se hiciera a tiempo. El detalle específico y personal lo golpeó como una bofetada. El cambio en él fue inmediato y visible. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Sus ojos bajaron de mi cara a los papeles, recorriendo las cifras que no podía negar. Por primera vez, el hombre de 45 años que tenía delante parecía un niño atrapado en una mentira. El color desapareció de su rostro. No había argumento posible contra la tinta negra sobre el papel blanco, contra los registros bancarios que contaban una historia de sacrificio que él había elegido olvidar. En ese momento, en esa mesa de café, anónima, la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante la última década se invirtió por completo. Él había venido a exigir y se encontró frente a una auditoría de su propia ingratitud. La verdad, a veces, es solo una cuestión de contabilidad. Presioné mi ventaja, pero sin crueldad. Mi objetivo no era humillarlo, sino establecer la nueva realidad. El acceso a la cuenta conjunta ha sido revocado. Mi pensión ahora se deposita en una cuenta nueva, a la que solo yo tengo acceso. Fue una medida de protección necesaria, dadas las circunstancias, expliqué con el mismo tono clínico. Me dejaste en la calle sin un centavo, Javier. No podías esperar que mantuviera abierto tu acceso a mis únicos fondos. Lo enmarqué no como un acto de venganza, sino como una consecuencia lógica y defensiva de sus propias acciones. Le quité cualquier argumento para victimizarse. No era una madre vengativa, era una mujer prudente recuperando el control de su vida. Él se quedó en silencio por un largo rato mirando fijamente los papeles. Finalmente levantó la vista y en sus ojos vi algo nuevo. Miedo. Recurrió a su última arma, la más cruel de todas. «No sabes lo que estás haciendo, mamá», dijo, su voz apenas un murmullo. «Estás confundida. Lucía y yo solo estamos preocupados por ti. Tal vez necesitemos tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Un juez podría determinar que no estás en condiciones de tomar estas decisiones». La amenaza velada de declararme incompetente quedó suspendida en el aire entre nosotros. Un veneno incoloro. El riesgo ya no era solo mi casa o mi dinero. Ahora era mi libertad, mi propia identidad. No reaccioné a su amenaza. No le di la satisfacción de ver mi miedo. Simplemente lo miré con una mezcla de lástima y una resolución que nunca antes había visto en mí. Recogí mis papeles lentamente, guardándolos de nuevo en la carpeta. Me levanté, dejando sobre la mesa el dinero exacto para mi té. Inclinándome ligeramente hacia él, le dije en un susurro que solo él pudo oír.
Dale un consejo a Lucía de mi parte. Dile que la ambición, a veces, habla demasiado alto y en los lugares equivocados. Me di la vuelta y salí del café sin mirar atrás, dejándolo solo con sus amenazas vacías y la creciente comprensión de que la vieja confundida tenía un as bajo la manga que él ni siquiera podía imaginar. La noche del sábado, la calle Los Fresnos 452 era una isla de luz y sonido en la quietud del vecindario. Desde el auto de Esteban, observé las luces de colores que colgaban de los árboles de mi jardín y la música de moda que se derramaba por las ventanas abiertas. Unas 40 personas, la élite social de Lucía, reían y bebían champán en el porche que yo había diseñado para tardes de lectura silenciosa. A las 9 en punto, salimos del coche. Esteban, con su impecable traje oscuro y un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. Teresa, a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Y yo, con mi vestido azul, oscuro, una sombra serena a punto de eclipsar su sol artificial. Cruzamos el portón abierto, y al pisar el césped, la música se detuvo abruptamente, como si un director de orquesta invisible hubiera dado una orden. El silencio se propagó como una onda expansiva. Todas las conversaciones cesaron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Javier, con una copa en la mano y una sonrisa forzada, se apresuró hacia nosotros, su rostro una mezcla de pánico y furia. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Aquí? No puedes», comenzó a decir en un susurro airado, intentando interceptarme antes de que llegara al grupo principal. No me detuve. Pasé a su lado como si fuera una simple obstrucción y alcé la voz, no con un grito, sino con una claridad que cortó el aire. «Buenas noches a todos», dije, mi mirada barriendo los rostros curiosos. «Disculpen la interrupción. Javier, solo vine a saludar a los invitados en mi casa». La palabra «mí» resonó en el jardín, cargada con el peso de la verdad y el desafío. Javier se quedó helado, sin palabras. Fue entonces cuando saqué de mi bolso la escritura original de la propiedad. No era una copia, era el documento auténtico, el papel amarillento con los sellos oficiales y la tinta desvaída por el tiempo. Lo desdoblé con un cuidado casi ceremonial. El crujido del papel fue el único sonido en el silencio absoluto. Lo sostuve en alto, no como un arma, sino como un testamento. Este documento, fechado el 17 de mayo de 2011, establece una verdad muy simple, declaré, mi voz firme. Dice que la única y legítima propietaria de este terreno y de la casa construida sobre él es Carmen Aguilar, o sea, yo. Un murmullo colectivo recorrió a los invitados, que ahora se apartaban de mi hijo y mi nuera, como si fueran contagiosos. Lucía, recuperándose del shock inicial, se deslizó hacia el frente, su rostro una máscara de dulce preocupación. Era una actriz consumada. «Carmen, por favor, no hagas esto. Estás confundiendo a nuestros amigos», dijo, su voz goteando una falsa compasión. «Todos saben que esta casa fue tu generoso regalo para nosotros cuando nos casamos. Estamos tan agradecidos». Intentaba pintar la escena como un lapsus de una anciana senil, una narrativa que sus amigas estaban predispuestas a creer. Pero su actuación esta noche no encontraría un público receptivo. Su error fue pensar que yo había venido sola, que no había anticipado su guión. El drama apenas comenzaba, y yo era la única que conocía el final. Fue el turno de Esteban. Dio un paso adelante, colocándose a mi lado, su presencia imponente y profesional. Abrió su maletín de cuero con 2 clics metálicos que sonaron como disparos en el silencio. De él extrajo una segunda carpeta. «Señora Ferrer, me temo que su memoria le falla», dijo con una voz tranquila pero cortante, dirigiéndose a Lucía pero hablando para todos. «La generosidad de la señora Aguilar, si bien inmensa, siempre estuvo documentada». Sacó un documento de varias páginas grapadas y se lo mostró. «Este es un contrato de comodato, firmado por usted y su esposo hace 5 años. ¿Reconocen sus firmas?». Los rostros de Javier y Lucía se transformaron, la sorpresa dando paso a un pálido horror. Recordaban el papel, pero nunca imaginaron que se usaría en su contra. Esteban continuó, su voz de abogado explicando la ley a un jurado de mirones. «Un comodato
Para quienes no estén familiarizados, es un préstamo de uso. La señora Aguilar les prestó su casa para que vivieran. No se las regaló. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran. Y como todo préstamo, puede ser revocado. La cláusula cuarta es muy clara. Este contrato fue revocado mediante un burofax entregado y firmado por usted, señora Ferrer, el pasado miércoles. Tienen un plazo de 30 días para devolver la propiedad. A día de hoy, les quedan 26. La humillación legal era completa. Ya no eran los dueños generosos. Eran ocupantes con una orden de desalojo pendiente, expuestos frente a toda su red social. Javier, desesperado, intentó un último contraataque. Su voz temblaba de rabia. «¡Eso es absurdo! Yo invertí en esta casa. La diseñé. Cada fin de semana durante 2 años estuve aquí, supervisando, trabajando». Se giró hacia los invitados, buscando apoyo, intentando salvar las apariencias. Ella no podría haber hecho esto sola. Mi trabajo, mi talento, está en cada pared de esta casa. ¿Eso no cuenta para nada? Su argumento era emocional, un intento de apelar a la noción de justicia familiar, de sudor compartido. Era una mentira construida sobre una media verdad, y yo estaba preparada para demolerla con la fría y dura aritmética de los hechos. No iba a permitir que se apropiara de mi sacrificio. Esteban, impasible, hizo un gesto a Teresa. Ella se acercó con un pequeño fajo de papeles que llevaba discretamente. Eran copias de mis extractos bancarios de los años de la construcción, con las cifras clave resaltadas en amarillo. Esteban tomó 3 copias y se las entregó a los invitados más cercanos, un conocido empresario, un médico y la esposa de un político local. «Por favor, echen un vistazo», los invitó. Cada centavo de los $120,000 que costó esta construcción, desde el primer saco de cemento hasta el último azulejo, salió directamente de la cuenta de ahorros de la señora Aguilar, alimentada por su pensión y los ahorros de toda una vida como enfermera jefe. Los números no mienten. Los invitados miraron los papeles, luego a Javier, y el juicio silencioso en sus ojos fue devastador. Para rematar el punto, di un paso al frente. «Recuerdo una transferencia en particular», dije, mi voz teñida de una memoria agridulce. «Una de $12,500, el 4 de marzo de 2011, para pagar los cimientos. Recuerdo esa semana porque tuve que posponer una endodoncia que necesitaba con urgencia. El dolor de muela podía esperar. Los cimientos de la casa de mi hijo, no. El detalle personal, la conexión entre un sacrificio físico y una cifra en un papel, fue la estocada final a la credibilidad de Javier. El silencio que siguió fue pesado, cargado de la vergüenza que él debería haber sentido hacía mucho tiempo. Se había quedado sin argumentos, desnudo ante la verdad documentada. Fue entonces cuando Lucía jugó su última carta, el melodrama. Se llevó las manos al rostro y soltó un sollozo desgarrador, una actuación digna de un escenario. «No puedo creer que nos hagas esto, mamá», gimió, dirigiéndose a mí, pero actuando para su audiencia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, solo intentábamos cuidarte, protegerte. Tu estado es tan frágil». Intentaba desesperadamente reescribir la historia en tiempo real, transformándose de usurpadora a cuidadora abnegada, y a mí, de víctima a agresora ingrata y confundida. Era su movimiento final, un intento de generar lástima y sembrar la duda. Pero yo tenía una prueba más, una que no provenía de un archivo ni de un banco, sino de su propia boca. A través de la multitud, mi mirada encontró la de Leo. Estaba de pie cerca de la mesa de sonido, con el rostro pálido pero resuelto. Había visto todo, escuchado todo. Le di un casi imperceptible asentimiento, una señal que solo nosotros dos entendíamos. Él no dudó, sacó su teléfono, lo conectó al pequeño altavoz Bluetooth que usaban para la música de la fiesta y presionó un botón en la pantalla. Un segundo de estática, y luego el silencio del jardín fue destrozado por la voz de Lucía, clara y resonante, una grabación de una claridad cristalina. Era su propia voz, su propia alma expuesta para que todos la escucharan. «Y finalmente lo logramos, amiga. La vieja por fin está fuera.
decía la voz triunfante de Lucía desde el altavoz, goteando veneno y codicia. Ahora solo es cuestión de tiempo para que la declaremos incompetente, se vaya a un asilo y podamos vender esta casa por los $500,000 que vale. Javier ya está completamente convencido. Fue más fácil de lo que pensé. Si un sonido pudiera matar, esa grabación habría aniquilado a todos en el jardín. El shock fue total y absoluto. Los invitados miraron a Lucía, cuyo rostro se había convertido en una máscara de horror puro, su boca abierta en un grito silencioso. La grabación continuó por unos segundos más, pero ya nadie escuchaba. El veredicto había sido emitido por su propia voz. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de juicio. Era el silencio de un cementerio social. Vi a Javier mirar a su esposa, no con amor o apoyo, sino con una repulsión que nunca antes le había visto. Vio, quizás por primera vez, al monstruo con el que se había aliado. Los invitados, uno por uno, comenzaron a retroceder, creando un círculo vacío alrededor de la pareja caída en desgracia. Nadie decía nada, simplemente se distanciaban, física y socialmente. La humillación no era solo por la codicia, sino por la crueldad calculada, el plan para despojar a una anciana de su hogar, su dinero y su cordura. Esteban rompió el hechizo. Como consecuencia de estos actos, anunció con una formalidad lapidaria, les informo que la cuenta bancaria conjunta ha sido disuelta desde el miércoles pasado. Las tarjetas de crédito adicionales a nombre de ustedes han sido canceladas. Este fue el golpe financiero, la consecuencia práctica e inmediata. Luego, me di la vuelta y caminé con calma hacia la entrada de la casa, donde estaba estacionado el flamante SUV de lujo que se habían comprado hacía 6 meses. Metí la mano en mi bolso y saqué un juego de llaves. Presioné el botón y las luces del vehículo parpadearon, acompañadas de un doble pitido. «Este auto», dije en voz alta, «también está a mi nombre. Les dejo el sedán viejo. Lo necesitarán». Ese fue el punto de quiebre. Los invitados comenzaron a irse. No hubo despedidas ni excusas. Simplemente se dieron la vuelta y caminaron hacia sus autos, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad, otros murmurando entre ellos. Vi a las mejores amigas de Lucía evitar su mirada, apresurándose a escapar de la escena del crimen social. En menos de 5 minutos, el jardín se vació. Solo quedaron Javier y Lucía, de pie en medio de las luces parpadeantes, la comida a medio comer y el eco de sus propias mentiras. Estaban solos en una casa que ya no era suya, anfitriones de una fiesta que se había convertido en su propio funeral social. Me dirigí hacia el portón, con Esteban y Teresa siguiéndome. No miré hacia atrás. No había nada más que ver. Al llegar al límite de la propiedad, tomé el pesado portón de hierro y lo cerré. El chasquido metálico resonó en la noche, el mismo sonido que había marcado mi exilio 8 días antes. Pero esta noche, el sonido no era de derrota, sino de cierre. Era el sonido de la justicia, de la dignidad restaurada, de una puerta que se cerraba para siempre a la ingratitud y la traición. Había vuelto a mi casa no para quedarme, sino para reclamar mi vida, y lo había logrado. Un mes después de la fiesta que nunca terminó, el silencio se había convertido en mi compañero más leal. El apartamento temporal, que al principio se sentía como un exilio, se había transformado en un santuario de planificación y recuperación. Había establecido una nueva rutina, marcada por largas caminatas matutinas y visitas a la biblioteca pública. El teléfono sonó un martes por la tarde, interrumpiendo la tranquilidad. Era un número que mi mente reconoció antes que mis ojos. La voz al otro lado era apenas un susurro, despojada de toda la arrogancia que la había caracterizado. «Mamá, soy yo, Javier. ¿Podemos hablar?» No había exigencia en su tono, solo el eco hueco de la derrota. El perdón no es algo que se pide por teléfono, pero la rendición, al parecer, sí. No sentí una oleada de triunfo, ni el calor de la venganza satisfecha. En su lugar, una calma glacial se asentó en mi pecho. Era la calma de un cirujano que ha completado una operación exitosa y ahora debe supervisar la recuperación del paciente. Sufriría, sí, pero sobreviviría, y quizás aprendería algo en el proceso. «El jueves»,
A las 10 de la mañana, en el Café Colonial, respondí, mi voz firme y neutral. Elegí el lugar a propósito. Un café viejo y sin pretensiones en el centro de la ciudad. Un territorio neutral donde ninguno de nosotros tenía recuerdos ni poder. Ven solo, añadí, una condición que no era negociable. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La conversación se llevaría a cabo bajo mis términos, en mi tiempo. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. Él llegó puntual, un detalle que no pasó desapercibido. Se veía más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos, que no había notado antes. La ropa cara que solía llevar parecía colgarle sin vida. Se sentó frente a mí y tardó un momento en encontrar las palabras. Su disculpa fue un torrente torpe de excusas y autojustificación, culpando a la influencia de Lucía, a la presión económica, a su propia debilidad. Lo dejé hablar, observándolo sin interrumpir, como se observa un fenómeno meteorológico. Cuando finalmente se quedó sin palabras, el silencio que llenó el espacio fue más elocuente que su discurso. No buscaba sus razones, pues ya las conocía. Buscaba la prueba de un cambio genuino, y aún no la veía. La disculpa es el primer paso, Javier, pero no es el camino, dije finalmente, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Saqué un pequeño cuaderno de mi bolso, un hábito de mis días de enfermera. Vamos a establecer nuevas reglas, nuevos límites. Y son permanentes. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de tener toda su atención. Primero, nuestras finanzas permanecerán separadas para siempre. Nunca más habrá una cuenta conjunta, ni acceso a mi pensión, ni ayuda con mis asuntos económicos. Esto no es un castigo, es una medida de protección para mi futuro. Un futuro que aprendí, de la manera más dura, que debo asegurar yo misma. ¿Entendido? Asintió en silencio, su mirada fija en la mesa. Continué sin vacilar, pasando a la siguiente página de mi cuaderno mental. Segundo, la relación entre una madre y un hijo no es una propiedad que se hereda, es un jardín que se cultiva, y el tuyo está lleno de maleza. Hice una pausa, dejando que la metáfora se asentara. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Si quieres volver a tener un lugar en mi vida, te lo ganarás con constancia, con respeto y con el tiempo. No habrá grandes gestos, solo la consistencia de un hijo que demuestra que ha cambiado. El crédito que tenías conmigo se ha agotado. Tendrás que empezar de cero, como un extraño que quiere ganarse mi amistad. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo a mi alrededor. Finalmente llegué al punto más delicado, el que definiría nuestra interacción futura. Tercero, me visitarás en mi casa una vez por semana, los domingos por la tarde, para tomar un café. Pero vendrás solo. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos mostrando un destello de protesta. Anticipé su argumento y lo corté de raíz. Lucía tomó sus decisiones, Javier. Eligió la codicia por encima de la familia. La puerta de mi casa y de mi vida está cerrada para ella. Mi paz mental, mi tranquilidad, ya no son negociables. Puedes tener una relación con tu madre o puedes tener una alianza con tu esposa en lo que a mí respecta, pero no puedes tener ambas cosas bajo mi techo. La elección es tuya. Su protesta murió antes de nacer. Vio en mis ojos una resolución que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que no estaba negociando. Estaba dictando los términos de su rendición. Asintió de nuevo, esta vez con una resignación que parecía más genuina. Hablamos un poco más, pero la esencia de la conversación ya estaba establecida. Pagué mi propio café, un pequeño pero simbólico acto de independencia, y me levanté de la mesa. «El domingo a las 4, entonces», dije antes de darme la vuelta y salir del café, dejándolo solo con el eco de mis condiciones y el peso de las consecuencias de sus actos. La reconstrucción de un hombre es un proceso lento, y yo ya no era su arquitecta. Al día siguiente volví a la calle Los Fresnos 452. Un cerrajero, un hombre mayor de manos callosas y mirada amable, estaba terminando su trabajo. Había arrancado la fría y ofensiva cerradura digital, dejando una cicatriz en la madera que planeaba lijar y barnizar yo misma. En su lugar, instaló una cerradura tradicional, de bronce macizo, con una llave larga y ornamentada.
el sonido del pestillo al encajar en el marco fue profundamente satisfactorio. Un clic metálico que, a diferencia del portón de hierro, significaba seguridad y pertenencia. Era un mecanismo que entendía, que podía tocar, una barrera física contra un mundo que se había vuelto demasiado complicado y traicionero. Era mi casa, y ahora tenía una cerradura que solo mi llave podía abrir. Mi hogar, que había sido escenario de humillación y conflicto, lentamente volvía a ser un refugio. Saqué todas las adiciones pretenciosas de Lucía, los cojines de lentejuelas, las esculturas abstractas sin alma, las alfombras que parecían manchas de petróleo. Doné todo a la caridad. Poco a poco, la casa comenzó a respirar de nuevo, a llenarse con mis libros, mis plantas y el aroma de la sopa de pollo que cocinaba a fuego lento los miércoles. Cada objeto que volvía a su lugar era un acto de reafirmación. No estaba borrando el pasado, sino integrándolo en una nueva narrativa, donde yo era la única autora. La casa no era solo una propiedad, era la extensión de mi ser, y la estaba reclamando. Los domingos por la tarde se convirtieron en un ritual. Javier llegaba puntualmente a las 4. Al principio nuestras conversaciones eran rígidas e incómodas, llenas de silencios pesados, pero con el paso de las semanas comenzamos a encontrar un nuevo ritmo. Hablábamos del jardín, de las noticias, de los libros que yo estaba leyendo. Nunca mencionábamos a Lucía. Él me contaba de su trabajo, de sus nuevos proyectos, y yo escuchaba, ofreciendo consejos solo cuando me los pedía. No era la relación cálida y despreocupada de antes, y quizás nunca lo sería. Era algo nuevo, más cauteloso y deliberado, construido sobre los cimientos de límites claros y un respeto recién descubierto. Era frágil, pero era real. Mi mayor alegría, sin embargo, eran los sábados. Leo venía a pasar el día conmigo. Juntos, nos dedicábamos al jardín, un espacio que se había convertido en mi terapia y mi lienzo. Le enseñé a distinguir las malas hierbas de los brotes nuevos, a podar los rosales para que florecieran con más fuerza. Sus manos jóvenes, tan hábiles con la tecnología, aprendieron la paciencia de la tierra. Hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de la complejidad de la lealtad y el amor. En sus ojos claros veía la promesa de un futuro diferente, un recordatorio de que los lazos familiares, cuando se nutren con honestidad y cariño, pueden resistir cualquier tormenta. Él era la prueba viviente de que mi legado de amor no se había perdido por completo. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, me senté en mi porche, con una taza de té humeante entre las manos. Observaba mis rosas, que habían florecido con una intensidad que no recordaba en años, sus pétalos de un rojo profundo y aterciopelado. El aire olía a tierra húmeda y a flores. La paz que sentía no era la ausencia de problemas, sino la certeza de mi propia fortaleza para enfrentarlos. Había sobrevivido a la traición, a la humillación y al miedo, y había salido del otro lado no endurecida, sino más sabia. Me quitaron las llaves creyendo que me dejaban sin nada, pero me obligaron a encontrar la llave maestra, la de mi propia fortaleza. Hay puertas que es mejor cerrar para siempre,